vemos el mundo como somos, no como lo que es. Entonces, a mí la perspectiva que me cambió la vida fue entender que podía adoptar la perspectiva que quiera para ver el mundo. Bienvenido a Diversas Perspectivas. Soy Val y este es un espacio para abrir la mirada, para ponerte unos nuevos lentes con que ver la vida, porque a veces no se trata de cambiarlo todo, sino de mirar distinto. El año pasado, en septiembre del 2024, ingresé a una mentoría que potenció muchísimo mi vida y la he mencionado mucho en este podcast y de hecho hice un episodio con mi mentora, el episodio número 4, por si no has ido a escucharlo, pues te invito a que vayas a escucharlo porque está bien potente. Y en esa mentoría no solo me permitió conocer y acercarme más a Dios, sino que también nació mi programa Productividad. No solo me dio mis primeros clientes, sino también me permitió rodearme de personas increíbles. Me expandió mis límites mentales de lo que sí era posible. Y una de esas personas son Sol y Pau. Yo conecté con Sol porque fue mi segunda clienta de productividad y tuve el honor Vamos. y yo tuve el honor de ayudarle a transformar toda su organización durante mes y medio. Y con Pau conectamos en cada sesión en vivo, por chat y nos hicimos instamigas también. A través de una pantalla de cada semana verlas virtualmente por las sesiones en vivo y por Instagram he podido ver su crecimiento, pero no es un crecimiento normal, ha sido un crecimiento exponencial. Siento que ellas están pensando fuera de la caja y siento que también a la corta edad que tienen, siento yo que están logrando cosas maravillosas. Y con esto no hablo solo de dinero. Están creando sistemas que les ha ayudado a escalar a ellas mismas, a su equipo y a las personas que cada vez se suman más a sus mentorías. Así que quise invitarlas hoy a diversas perspectivas para conocer más de cerca su cerebro, su perspectiva sobre la vida, sus momentos clave, más que todo también esos momentos difíciles, porque muy fácil es hablar de esos momentos de éxito, pero sin más preámbulo, Sol y Pau, bienvenidas, gracias por el tiempo de estar aquí. ¿Qué tal si nos cuentan un poquito sobre quiénes son? Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Val. Sabes que para mí es súper hermoso estar acá en un podcast con vos. Ha sido hermoso poder encontrarnos primero en MTMA y luego en la mentoría y luego acá es como, no sé, siempre me encanta compartir con vos, así que muchas gracias por invitarnos. ¿Quiénes somos? Básicamente somos, me voy a presentar primero, después que Paoli se presente. Soy una chica de 24 años, nací en Argentina, actualmente trabajo con Pauli y con Santi, somos traders. Básicamente lo que hacemos es radiar por el mundo y viajar y conocer lugares hermosos, estando los tres juntitos para todos lados. Eh, Nos encanta la tecnología, nos encanta la naturaleza, nos encanta este nuevo mundo en el que, no sé, de repente se puede hacer demasiado dinero por internet. Entonces, creo que esos son como los pilares más centrales de quién soy. Bueno, vale, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Pau, tengo 26 años y actualmente vivo en Suiza. Tengo, soy chilena suiza, he vivido en más de 8 países, he visitado muchos continentes, perdón, todos los continentes en muchos países y actualmente soy coach de traders. Básicamente empecé trabajando hace poco con Sol y de eso se llevó a crear una empresa junto a Santi. Así que creo que la frase que más me describiría es que soy una persona que le encanta sacar a las personas de su zona de confort. Amo, me encanta y creo que una de las cosas en común que les acabo de escuchar es que tienen esa alma viajera y creo que por eso es que también conectan súper bien como ese estilo de vida de ustedes. Bueno, me encanta. Quiero que empecemos también. A ver, a mí no me gusta hablar mucho de profesión y qué es lo que los identifica a ustedes, pero sí quiero como darle un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando, de pronto a las personas que no las conocen, y quiero que nos cuenten a qué se dedican actualmente, qué es lo que están haciendo. Ok, bueno, actualmente yo soy trader, básicamente es como compramos y vendemos divisas en internet y de la diferencia de precios básicamente podemos obtener ganancias. Creo que algo que me va a encantar contar mucho en el podcast es también como somos traders y tenemos resultados súper mega increíbles, pero no siempre ha sido así y creo que es como, es algo que mencionabas hace un rato, ¿no? No solamente como las cosas lindas, sino como todo lo que ha venido por el proceso. Y actualmente las dos cosas que más me identifican para mí es que soy trader y simplemente me encanta mucho inspirar a las personas en internet. Entonces me gusta mucho poder ayudarles a conseguir los objetivos y los resultados que actualmente tengo.
Y esos son mis dos grandes pilares, o sea, ser trader y compartir todo lo que puedo. Yo básicamente ayudo a los traders a hacer lo que tienen que hacer porque les cuesta mucho, básicamente. Les cuesta mucho seguir un plan, les cuesta mucho tener la mentalidad de llevarlos a un lugar y como tú mencionabas mucho como la trayectoria de, ok, estoy aquí, pero quiero ir a otro lugar y en esa transición de mierda, toda la duda de que si lo voy a lograr o no, a mantenerse en pie, a básicamente mostrarse cada día. Entonces, básicamente combinamos tres mentes y creamos un producto que está siendo muy disruptivo en la industria, creo, diría yo, donde personas nos están diciendo que estos resultados nunca los han visto en ningún lado, pero más que por el conocimiento, yo creo que es por la energía que tenemos, que le estamos dando y por la energía que estamos co-creando a realmente que las personas tengan el resultado que realmente han querido obtener por los últimos 6 5 años de su vida. Eso me parece muy, 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 muy salido de la caja bueno, yo no sé si ustedes lo habían escuchado antes, pero yo nunca lo había escuchado, el tema de, venga, yo lo acompaño a hacer lo que tiene que hacer como trader. O sea, de pronto sí hay mentores para todo, como ven, mira, yo te digo mentor de negocios, mentor de productividad, mentor, pero una persona que te acompaña a ejecutar y a que hagas lo que tengas que hacer y trabajes en esa mentalidad, para mí fue como boom, o sea, me pareció demasiado top. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil ver las personas. ¿Y ustedes estudiaron algo antes de comenzar a dedicarse en esto? O sea, no, no me refiero como, sí, estudié trading, sino como algo mucho antes, como, no sé, en la universidad o pensaron estudiar algo, o sea, como en esos inicios. Y yo estudié administración de empresas hasta mi año número 4, me faltaba año y medio para terminar, y estando en año y medio para terminar dije, no, no, esto no es para mí. Literal, recuerdo ese día como si fuese hoy. Así que sí, estudié administración de empresas y lo dejé muy poquito antes de terminar. Eh, bueno, mi padre orgullosamente diría que sí terminé mi carrera de universidad. Eh, yo estudié igual la administración de empresas, tuve una universidad muy cool que estudié en París, en Singapur y en Australia. Me gradué en el 2022 y siempre ha estado de la mano todo el tema del crecimiento personal por mi madre. Desde muy pequeña todo lo que es el tema de Joe Dispensa, mucho foco en todo lo que es, o sea, la otra forma de crear tu realidad, o sea, como tenía como el mundo muy de negocios y el mundo sutil. Mm. ¿Y qué fue lo que les hizo querer emprender? O sea, ¿qué fue eso que, por ejemplo, a Sol dice, Me faltaba un año y medio, pero no, yo dije, o sea, esto no, no, no quiero hacer esto"? Y siento que ser trader también es parte, hace parte de ser un emprendedor y de buscar como un camino alternativo a tener un empleo. Yo creo que, mira, desde que a mí me habían preguntado como, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo siempre decía como, no quiero ser nada, solo quiero ser feliz. O sea, no quiero tener que elegir una profesión. Mi profesión tiene que ser feliz, por favor, porque si Me elijo una profesión y encanta. no soy feliz, me mato. Entonces creo que venía mucho de ese lado de querer ser feliz, y cuando entré a la carrera me di cuenta de que todas las personas que tenía a mi alrededor no eran, ni una era feliz, entonces era como mierda, aún estoy yendo a parar, ¿no? Y después creo que otra cosa que, como vos decís, me inspiró mucho a comenzar en trading, por ejemplo, es que yo siempre he tenido muchos hobbies, o sea, siempre he hecho como muchas cosas por fuera del colegio, como que siempre he hecho muchas actividades. Y quería que mientras yo estoy en la universidad, a la par de estar en la universidad, querer aprender algo, como querer como construir algo que esté como cool, digamos. Entonces, creo que viene como por ahí, de como de querer construir algo cool, algo que me haga feliz, algo que, literalmente esas dos palabras, cool y que me haga feliz. No tiene otra descripción. Pero creo que eras muy inteligente de niña, desde Sí. niña, no solo de niña, desde niña. Y Pau. A mí, o sea, de forma contraria, a mí siempre me dijeron de niña que me iba a hacer cargo de la empresa familiar. O sea, como mi destino era hacerme cargo de la empresa familiar y era algo que a mí me causaba mucho rechazo porque decía como mierda, tengo que estar trabajando desde Bolivia o desde Paraguay cuando yo lo único que quiero es, no sé, viajar por el mundo y veía incluso en muchos de mis viajes cómo personas viajaban y trabajaban desde la computadora, porque yo en ese minuto lo que hacía era trabajaba por un periodo muy largo y le invertía mucho tiempo para ganar dinero y viajar. Pero yo luego veía personas que, bueno, tenían una computadora y hacían ambas. Entonces decía, ¿cómo yo puedo hacer eso para no depender de solo trabajar un tiempo y luego viajar hasta quedarme sin dinero? Porque ya lo había hecho muchas veces.
Entonces yo sabía que como que ese destino no era para mí, o sea, era como, no, aquí no lo puedo hacer. Pau, ¿y por qué viajar? ¿Qué era lo que Porque ya, tanto te llamaba? creo que luego me di cuenta después de sentarme con un cuaderno por mucho tiempo, era porque no me gustaba mi realidad en Bolivia, o sea, Mm, no sentía que encajaba, no sentía que había encontrado las personas para mí, entonces como desde muy pequeña me llamó mucho viajar, incluso, o sea, mi primer viaje fue a los 11 años que me fui a un campamento en Estados Unidos por un mes. Entonces como que desde ahí fue como todo lo que hacía era en relación a cómo podía viajar. Y a mm. través de muchas organizaciones pude viajar a distintos lugares como Sudáfrica, Guatemala, Estados Unidos, Perú. Wow, me encanta esa respuesta porque no me la esperaba. No me esperaba que desde la incomodidad de, ven, yo no encajo acá, no quiero estar acá, cómo buscas como escapar, por así decirlo, a otros lugares. Y bueno, creo que eso también te ha dado muchísimo para expandir la mentalidad que hoy tienes. Bueno, chicas, creo que eso es un buen contexto para iniciar. Ahora yo quiero saber y que nos cuenten, yo creo que sé un poquito, pero quiero que nos cuenten. ¿Cómo terminaron ustedes de amigas? ¿Cómo se conocieron? Porque hoy en día, y ahorita vamos a hablar de eso, están formando un equipo increíble, pero ¿cómo, o sea, qué probabilidades habían en el mundo para que ustedes llegaran a juntarse? Bueno, básicamente yo conocí a Sol, ¿qué año fue? Mierda, como enamorados. Creo que fue en el 2023 que nosotras caímos en una misma mentoría que fue de Carla, la mentora que tú mencionas. Y en esa mentoría éramos, no sé, éramos 20 25 niños, literalmente, que se conectaban a las clases a hablar de la, no sé, de la conciencia, de crear proyectos, o sea, cosas como, o sea, nada que ver, o sea, como que yo decía como, wow, esto es como el lugar que siempre estuve buscando, nunca, porque no lo encontré antes. Y yo veía a Sol, que ella también era como, éramos las dos creo que más nos conectábamos a las sesiones, y solo la veía y decía como wow, esta persona es muy cool. O sea, yo la veía y decía, yo quiero ser amiga de esta persona. Y como yo en verdad no tengo mucho filtro, agarré y solamente le mandé un mensaje y le dije, ¿crees que seamos amigas? Y ahí creo que empezó como nuestra amistad. Ok, eso fue de manera virtual por tu atreverte y quiero recalcar algo acá, que uno a veces cree que uno va a entrar a una mentoría solo para aprender de ese mentor, pero no se da cuenta que aparte, bueno, en caso de que sea como algo grupal, es como no sabes el impacto que puede tener el rodearte de otras personas y no solo rodearte porque, bueno, ahí estaba Sol, pero también tenías que dar un paso de decir, ven, hola, quiero ser tu amiga. Ok, Sí, total. y cómo pasó cómo evolucionó todo? O sea, cómo pasó de un chat de algo virtual a conocerse físicamente y conectar, porque creo que eso es otro paso. Bueno, listo, uno puede conectar mucho con una persona virtualmente, pero ya de ahí a llegar a hacer tantas cosas como socias o sí, como llegar a tan lejos, no creo que sea fácil. Pero voy a continuar la historia entonces. Bueno, resulta que unos meses después nos vimos en una, ¿cómo se llama esto? Una ceremonia de plantas medicinales. O sea, íbamos a hacer un viaje y yo era la primera vez que literalmente salía del país sola, era como mi primer viaje post-emprendimiento. Y Paula, claro que tenía tanta experiencia, yo le decía, por favor, a mí me daba miedo comprar un vuelo, entonces yo le decía, por favor, ayúdame a comprar el vuelo, ayúdame a comprar el vuelo. Y me ayudó un montón a poder viajar y tal. Yo fui al viaje este que era como una ceremonia de cacao y Pauli era invitada para hacer baños de hielo. Entonces, Pau Super Crack llegó con su baño de hielo, nos hizo a todos un mega, como mega espacio para que podamos hacerlo. Era la primera vez que yo también lo hacía. Fue súper cool. Y después de eso nos fuimos unos varios días a pasarlo en una ciudad de España, no me acuerdo el nombre, pero fue súper mega hermoso y ahí nos pudimos Hola. conocer un poquito más como, Málaga, ahí nos pudimos conocer un poquito más íntimamente, pero creo que esto es súper chistoso porque las dos tenemos personalidades súper opuestas. Entonces creo que al principio no sé si le caía muy bien a Pablo o qué, pero era como que o sea, yo soy muy volada, o sea, Val me conoce, literal, Val me ayudó a organizar todo ese vuelo enorme que yo tenía y Pau es como una persona súper tierra, entonces al principio era como dos personas muy distintas que intentaban como convivir y de hecho creo que eso fue lo que hoy en día hace que seamos como tan buen equipo porque es como a dos polos que simplemente como que se unen muy bien. Creo que terminaste súper bien
porque justamente esa era la siguiente pregunta y es sobre ese complemento. Y escuchándolas solo pensaba en eso, o sea, como que sí, son muy diferentes, pero eso es lo que hace que se complemente con la otra persona y siento que eso también aplica para pareja. Mi pareja y yo somos totalmente diferentes, pues sí, somos muy diferentes, pero eso también nos hace como nivelar, porque una persona explosiva con otra persona explosiva, pucha, va a ser demasiado difícil. Entonces mi pregunta iba, porque yo sé que también en el equipo tienen a Santi. eh, ¿Qué papel juega cada uno de ustedes y cómo eso hace que se complementen como equipo? Oh, me Aunque encanta la no, pregunta. antes de esa pregunta, para que demos también un contexto de Santi que no está acá, porque van a decir como, bueno, ¿y quién es Santi? Bueno, Ok, suponete, más o menos fue en noviembre del año pasado que yo agarré y dije, bueno, quiero llegar a 1 millón en cuentas de fondeo en trading. Una meta de la que yo estaba súper mega alejada, o sea, le tenía que sumar como 3 ceros más a mi cuenta, casi que 4 ceros más a mi cuenta, o sea, una completa locura y yo sentía que sola no podía. Entonces fue ahí donde le pedí ayuda a Pau, le pedí ayuda a Santi y les dije como, bueno, yo me quiero animar a hacer esta locura, si ustedes se suman, de una lo hacemos todos. Y resulta que ellos súper mega copados decidieron que sí. Y básicamente un proyecto así como de traders, lo que necesita es mucho conocimiento de trading y de matemática, demasiada, pero demasiada organización y como una locura de aprender a pensar por fuera de la caja. Entonces, lo que yo siento que, por ejemplo, cómo nos complementamos los tres es Santi, que es como demasiado experto en todo lo que es el tema de matemática, operativa, trading y tal. Yo que también tengo demasiada experiencia en trading y Pauli, que es como esa mente que nos combina en cuanto a mindset, en cuanto a, bueno, hay que hacer esto, bueno, si esto es matemática, matemáticamente llegaríamos. Entonces es como, creo que los tres nos complementamos en términos de matemática, orden y darle. O sea, tres locos pensando fuera de la caja y metiéndole bien duro. loquísimo, me encanta. Pau, ¿quieres agregar algo más? Sí, o sea, creo que, o sea, yo me he preguntado muchas veces qué hago aquí porque, bueno, yo no soy trader, como, qué estoy haciendo como en este equipo, pero creo que cada vez me doy más cuenta como que al final, o sea, los tres estando juntos, o sea, es muy loco como la combinación de distintas, como justo el podcast, ¿no? Distintas perspectivas que tiene cada uno y cómo cada uno con su don, como que agrega algo al equipo que hace que el equipo no tanto que el equipo, pero que la empresa y las personas que están en nuestras mentorías tengan resultados, porque es como un complemento de tres puntos tan importantes, tanto para la vida, tanto para trading, tanto a nivel empresarial, que eso es lo que hace que las personas estén teniendo resultados. Y en este proceso de iniciar a trabajar juntos, ¿qué creencias limitantes ustedes tuvieron que superar para alcanzar el nivel en que se encuentran hoy? Uy, qué buena pregunta. O sea, yo soy una persona que le gusta hacer todo, entonces tuve que delegar mucho, mucho. O sea, incluso tenemos una persona que trabaja con nosotros, María, te amo, que ella, o sea, como que nos ayuda a los tres como a literalmente como que cada uno esté en su área de genio. Entonces creo que es como, y creo que más que todo como realmente confiar uno en el otro, creo que sería algo muy importante porque creo que, o sea, diría que nos desnudamos en tanto resultados, en tanto como, o sea, como lo que estamos mostrando al mundo, que eso también ayudó a la confianza que llegamos a construir entre los tres para poder realmente decir como que hay como, ayúdame en esto, o sea, ¿cómo podemos mejorar esto? Sabes que a mí me encantó la pregunta porque, porque realmente tuvimos que sortear muchas creencias como limitantes como tal y de hecho tenemos una persona que nos ayuda mucho a la hora de querer como eh, reordenar todas estas creencias limitantes que tenemos mucho en el subconsciente. O sea, tenemos, por ejemplo, los tres como política que todas las semanas tenemos reuniones con terapeutas que nos ayudan a cambiar mucho nuestro subconsciente acerca de creencias limitantes que tengamos con nuestra profesión, nuestras relaciones, etcétera, porque es un tema que para nosotros es como muy clave, porque al final como que avanzamos hasta donde nuestro propio techo vaya, ¿no? Porque es como si decimos que no hay límites, es como bueno, querer sacar esa parte. Y si me preguntas a mí, yo creo que tenía muchas creencias limitantes. O sea, antes de trabajar con Pauli, yo, por ejemplo, poniéndolo en perspectiva de mi trading, solamente tenía 100K, 200K fondeados y quería llegar a 1 millón. O sea, tenía que hacer como, o sea, era mucha la diferencia de lo que teníamos que hacer. Entonces, para mí fue como agarrar a Pauli y decirle como, mira, yo de verdad creo que no llego, pero creo que si como que vos me guías y vos me mentoreás, yo solamente voy a hacer lo posible porque eso se cumpla.
Entonces, las creencias creo que más limitantes que yo tenía, al menos y hablando por mí, era, primero, no soy capaz, como no voy a llegar nunca a esa cifra. Y la segunda, mucho que también tenía, era como mucho miedo de manejar grandes cifras de dinero y de mostrarme a muchas personas. Eran mis dos grandes miedos que tenía. ¿Y cómo crees que dejaron de ser limitantes? O sea, ¿cuál fue el trabajo del proceso? O sea, a ver, yo sé que es un proceso muy profundo y no nos vamos a ahondar mucho acá, pero ¿qué crees que fue clave para que eso ya dejara de ser una creencia limitante? Porque sí, estoy segura que dejó de serlo porque no estarían donde están hoy, si siguieran Mm. teniéndolas. Dejó de ser una creencia limitante en cuanto lo hicimos. O sea, Ujú. nos sentamos con Paul y con Santi y dijimos, bueno, matemáticamente tendremos que estar en esta cifra dentro de un mes y medio. Y nosotros, hasta en mi mente era como, no somos capaces, no podemos, nunca lo hemos hecho, mucha cantidad de dinero, bla, bla, bla. Y de repente fue como, bueno, pero intentémoslo. O sea, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta el final. Mm. Y nos propusimos llegar hasta el final y resultó ser que el último día que teníamos estipulado, porque era el último día habilitado del mercado, llegamos a la meta. Entonces, la creencia se rompió cuando literalmente lo hicimos. Fue como, si matemáticamente se puede, ¿por qué nosotros no podríamos? O sea, literalmente Mm. estoy poniendo yo mi propio techo. Sí, creo que eso se resume en darse evidencia, ¿no? Como entre más te des Eh, evidencia de que lo puedes hacer, pues ya esas creencias se van a ir derrumbando. ¿Cuánto tiempo les tomó? 2 semanas. ¿Cuánto? Ah, ¿en romper las creencias o en qué? No, en alcanzar la meta que tenían. 2 semanas. 2 semanas. Voy a hacer una aclaración, porque fueron 2 semanas estando con ellos, más yo había intentado la meta como 5 meses y no había podido. Entonces, Ahí, fueron exactamente. 2 semanas Bueno, de si quieres mente más, maestra, se consiguió. Mente maestra. Ah, entonces ahí va otra pregunta, que es, esto es muy poderoso, eso es muy poderoso porque hay una frase que me gusta mucho que yo siempre digo y es, solo subirás montañas acompañado de rascacielos. Entonces, me parece muy poderoso el hecho de saber que a veces necesitamos, a veces no, siempre vamos a necesitar ayuda, o sea, como que hay una persona que nos guíe, porque así como lo estamos hablando ahorita, cada uno tiene un don y cada uno se puede complementar con el otro. Entonces, me parece muy poderoso eso y también de tu Sol, de decir, bueno, lo intenté 5 meses, no sé cuánto tiempo sola. Bueno, ¿qué pasa ahora si me uno con otras personas que puedan aportar a esta meta? Qué locura. Ahora, ¿cómo manejan ustedes esos momentos de duda o incertidumbre que siempre se presentan y más que todo en este camino de emprender? bueno, o sea, básicamente tenemos dos personas que nos guían mucho, que estamos trabajando uno a uno con Carla, que básicamente ella la vemos una vez a la semana, nos pone las metas y creo que no hay tiempo para dudar, es simplemente hacer lo que hay que hacer con eso. Y como te comentaba Sol, también tenemos como un coach espiritual, que es como ahí es cuando realmente trabajamos como esas dudas que pueden llegar, porque sí o sí lo hacemos, porque como o sea, si yo no lo quiero hacer, tengo dos personas que me están diciendo como lo tienes que hacer sí o sí, Ujú. entonces lo tengo que hacer, no me queda de otra, pero ya como a nivel emocional, nivel mental lo puedo llegar a trabajar con Leo y con Yu una vez a la semana, o poder mandar un mensaje o me puedan como ayudar a ver qué es lo que está pasando en el subconsciente. Sí, algo que quiero seguir recalcando es eso, o sea, el delegar, el poder uno rodearse de esas personas, porque miren que ninguna respuesta me han dicho, no, es que yo misma, yo sola, cierro mis ojos y me repito frases, no, no, nada me han respondido que lo han hecho solas, o sea, como que siempre han estado acompañadas de un mentor, de un guía, de una persona experta en ese tema, entonces creo que eso es demasiado valioso y quiero que se lleven mucho esta perspectiva. Sí, sí, quiero agregar algo porque me encanta lo que agregaste respecto a las personas, porque creo que es súper valioso el tema de, y lo que nos ha hecho llegar hasta acá y lo que nos va a hacer continuar creciendo es tener una red de apoyo que sabemos que está ahí para apoyarnos. Y creo que también es súper valioso que seamos tres, pero en el caso de que seamos solamente uno, como tener personas que estén ahí para cuando uno está mal, Ujú. creo que es súper valioso. O sea, yo siempre doy el ejemplo, pero yo he emprendido mucho sola y la realidad es que es súper agotador porque es como esto de crezco, 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 pero de repente me agarra una duda existencial y voy a crecer hasta mi duda existencial, o sea, no voy a llegar más allá de mi duda existencial. Entonces creo que lo que hace, por ejemplo, que tengamos una red de apoyo, que seamos un equipo, que tengamos gente a la que constantemente podamos acudir si estamos mal, es esto
estoy viendo un límite que es como este miedo o esta creencia limitante, pero ayúdame a destrabarlo porque sé que es propio. O sea, sé que al final mis miedos son míos y es como sacarlo nomás. Y creo que sí, y acabas de decir algo que también me gustaría clarificar, que gracias por mencionarlo, y es que sí, cuando hablo de esto, no es que tienen que crear una sociedad y que tienen que trabajar con una persona a la par y crear una compañía a la par, no. O sea, como si van a emprender solos, que tengan proyectos solos, o sea, como que se apoyen de esos mentores para hacer crecer ese emprendimiento. Ahora, relacionado a esto, personas dirán, bueno, pero es que yo no conozco a nadie y yo soy muy poco sociable, entonces yo cómo hago para rodearme de personas así tan top o conocer personas que de verdad me puedan aportar. ¿Qué recomendaciones o qué consejos le darías a esas personas que no saben cómo crear ese entorno ideal? A mí es ir a donde están esas personas y creo que personas que les gusta el crecimiento personal van a estar en mentorías de crecimiento personal o en juntadas de crecimiento personal, como dependiendo del ítem que quieras agregar a tu vida, es como ir a eso. Todas las personas, por ejemplo, con las que trabajamos hoy en día, las he conocido de mentorías y cursos. Entonces, es difícil encontrar de este tipo de personas en tu cotidianidad, o sea, realmente es como, es raro, pero creo que no es raro cuando te pones en un entorno en lo que eso es lo normal. Ujú, Sí, igual, o sea, creo que las mentorías o las mentorías en que he estado fue lo mejor que me ha pasado porque me hizo como crear como un nuevo normal para mí. O sea, antes no era normal, por ejemplo, no salir un sábado a tomar. O sea, era como es raro como que ¿por qué te vas a quedar en la casa un sábado? Pero después cuando es normal para todos que un sábado te quedes trabajando porque tienes una meta importante, es como, bueno, o sea, lo normal para mí es quedarme a trabajar. O sea, que me voy a ir a tomar tomar algo en la discoteca, por ejemplo. Entonces eso te ayuda muchísimo a también cambiar todos tus hábitos, tu centro, tu todo. eso me hizo acordar una vez, fui a un evento de crecimiento personal en Florida y yo me acuerdo que nos ponían a saltar y a hacer cosas como súper locas y al principio yo era como que miraba a las personas como con pena de hacerlo porque yo decía, esto no es normal, eso es lo que ustedes están diciendo, eso para mí la cotidiana no era normal, pero al final terminé soltándome haciendo todo porque ya para todas las personas y en ese entorno en el que estaba sí era normal. Entonces, como que cuando tú te metes a ese entorno, es como ya lo normal para ti va a ser otra cosa diferente. Y creo que también de esa primera mentoría que tuvimos con Carla, algo que me quedó fue, todos estamos locos. Y es verdad, o sea, como que aquí todos estamos locos, entonces como que no hay pensamiento raro, como este que le está pasando, que está pensando eso, no, o sea, como que no hay meta tan grande para alcanzar. Bueno, niñas, y yo sé que, o sea, cada una es de un país diferente, viven en lugares diferentes y sé que han pasado mucho tiempo en Colombia. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué decidieron juntarse? ¿Por qué no hacerlo virtual si no tienen que gastar tanto en tiquetes? O sea, ¿cuál es la razón primero, por qué Colombia? Y segundo, por qué juntarse los tres? Bueno, ¿por qué Colombia? Porque este es el país de Santi, Santi es colombiano, entonces, bueno, teníamos que ir a un país y dijimos el país más barato entre Argentina, Suiza y Colombia era Colombia, entonces dijimos, bueno, vamos a pasar unos muy buenos meses allá en Colombia. Y la razón de por qué virtual es que si no estuviésemos virtuales, estaríamos todo el tiempo en videollamada. Entonces es como entretenerles todo el día y mirarles por una pantalla o tenerles un físico, prefiero no tenerles un físico. Y creo que la energía y lo que uno co-crea es muy diferente a, no sé, a estar hablando una hora versus estar hablando todo el día. En el desayuno, en la merienda, en salir a caminar a la playa, creo que es como donde uno más tiene como intimidad con la persona y más le puede conocer. Sí, eso iba a decir, o sea, como es muy distinto como tener un Zoom con sol de, o sea, hora suiza de 3 a 9 de la noche a tenerla desde las 7 de la mañana a ir a caminar, luego desayuno, luego todo, entonces como que al final todo sabes lo único que terminas hablando y eso además como hace mucha diferencia en tu facturación. O sea, si todo el tiempo estás pensando en eso, cómo mejorar el producto, cómo mejorar, que lleguen más clientes, cómo hacer mayor impacto, como todo, es como es mucha la diferencia en hacerlo de forma presencial a hacerlo online. Y creo que Y me gustaría aquí aclarar algo. Ay, perdón.
No, que sabes que uno de los momentos que yo más recuerdo con Pauli cuando fui a trabajar con ella, porque ahorita estamos en Colombia, pero antes habíamos estado en Bolivia, cuando llegamos al millón en fondeo fue en Bolivia. Y uno de los momentos que yo más recuerdo de Bolivia es como estando con Pauli, y no sé si estaba llorando, pero estaba en un momento muy vulnerable, ¿viste? Cuando estás sentado, tipo cruzando las piernas, cortando pastito, y era como, estaba cortando pastito y estaba como diciéndole mis miedos más profundos, y yo decía, es que a mí acabamos de perder mucho dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, y creo que como que esos momentos de intimidad, no sé si los podríamos haber creado en un Zoom, como cada una en países diferentes y tal, sino como que ese momento de realmente contar de cuál era mi miedo más profundo de ok, acabo de perder una operación en el mercado, pero esto me está reflejando un miedo súper mega grande, era como este momento de intimidad, como que se forma como en la presencialidad y en el... Sí, Sí, eso, por eso al inicio les decía que eso es pensar fuera de la caja, o sea, ¿a quién se le ocurre ir a reunirse los tres en un país y estar por mucho tiempo ahí dándole como mucha energía a un proyecto? Pero a las personas, por ejemplo, que de pronto les va a quedar un poco difícil hacer este tipo de cosas, siento que igual el hecho de preparar ese entorno para ese éxito es súper importante. Ay, yo iba a decir algo. Sí, en la mentoría que estamos en este momento, que es todo el año, yo nunca había pagado una mentoría para estar todo un año con alguien, pero una de las razones por las que yo ingresé es porque yo sé que cada semana tengo ese momentum, o sea, como que ese boost de motivación, como que es muy fácil uno animarse a hacer algo, sí, con toda la energía y en el proceso irse como apagando, como desmotivando, pero al saber que cada semana tú estás ahí con un mentor que te está potenciando en todas las áreas, eso es súper valioso. Entonces, para las personas que creo que no pueden hacerlo por temas económicos o no sé por qué temas, que puedan buscar ese tipo de mentores, o sea, como personas que los estén acompañando semanalmente, cada 15 días, bueno, cada que sus vidas se lo permitan. No, no, sí, es una mucha diferencia porque cada vez que te desenfocas como que te vuelven a traer al centro. Incluso como tuvimos una sesión ayer, bueno, básicamente que nos preguntaron como qué es lo que has estado haciendo en los últimos 5 meses, que con esa meta que te cumpliste en enero y estás esperando que sea otra vez enero para cumplirla y es como es un despertar gigante que al final es solamente un desbloqueo a traerte otra vez a, ok, esto es lo que realmente quiero, porque no lo estoy haciendo o cómo lo puedo empezar a hacer desde hoy. Ujú. Ahora, chicas, quiero que nos cuenten cuánto tiempo les ha tomado llegar. O sea, ya me dijeron que 2 semanas les tomó generar la meta que tenían, pero quiero que esto lo tomemos como de manera individual, no como equipo, sino, por ejemplo, yo sé que Pau, a ver, hablo desde lo que siempre veía afuera, pero yo me acuerdo que en las mentorías, desde, no sé, desde Abundarma, había frustración por no llegar a saber cómo en realidad a qué dedicarte, o sea, porque no creo que tuvieras la claridad que tienes hoy de, sí, mira, yo ayudo a traders a ta, 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 ta. Entonces, quiero que nos cuenten también desde esa individualidad, ustedes, ¿cuánto tiempo les tomó llegar hasta donde están hoy? Y no solo económicamente, sino en esa claridad que les digo, en la libertad con la que están viviendo. Ok, me encanta. Bueno, yo conocí gracias a mi hermano a Carla en el 2023 y creo que desde el 2023 fue que me puse esa meta. O sea, creo que el primer Abundarma fue, creo que como en mayo, junio 2023. Entonces creo que desde el 2023 hasta principios del 2025. Entonces creo que es como 2 años y medio, creo. Sí, 2 años y medio, un poquito por ahí. Y creo que... Sí, obviamente en mi caso hubo mucha frustración. O sea, además yo soy Capricornio, soy una persona que le gusta tener todo organizado desde ya y como que empezar desde allá. Entonces en esa frustración de no saber el paso a paso, de no saber si lo voy a lograr o sea, como todas las cosas que llegan a pasar todos los emprendedores fue muy fuerte para mí y más que todo porque creo que el error más común de los emprendedores es que quieren ayudar a todo el mundo. Entonces yo era como, bueno, ¿a quién quieres ayudar? Y yo quiero ayudar a todos porque paz mundial y el mundo es bonito, pero no, o sea, eso no era la respuesta que tenía que dar por el mundo. Eh, y cuando realmente me empecé a enfocar, que incluso me acuerdo que fue muy loco, o sea, si te cuento toda como el final, o sea, sí hubo mucha frustración y todo, o sea, la pasamos mal,
eh, repetición, repetición, repetición de lo mismo. Y luego cuando yo estaba justo como, era como que faltaba como un mes para que Sol venga a Bolivia, yo todavía estaba en Suiza. Y yo le decía a mi novio, como yo sé que cuando Sol venga, como que algo va a pasar, le decía, o sea, no sé qué, pero algo va a pasar. Como que no sé qué vamos a hacer, o sea, como no sabía qué era, pero sabía que algo iba a pasar. Y yo en ese entonces estaba trabajando incluso con un mentor de negocios muy, muy top, y con él ni siquiera podíamos como llegar como a como un acuerdo a lo que yo estaba haciendo, porque ni siquiera yo sabía lo que estaba haciendo algo pero no sabía qué era. Entonces yo me acuerdo que en una llamada justo como días antes que llegara Sol, como que él me dijo como pausa, o sea, ponte tú, estuve pensando, no sé, una semana en una pregunta que me dio y me conecté con él y me dijo, Pau, o sea, no, tenés que pensar de nuevo. Entonces en esa frustración, o sea, yo estaba súper mamada, como no sabía. Y me acuerdo que como que como días antes que llegara Sol, o sea, yo le lloraba a Dios y le decía, Dios, por favor, o sea, yo no quiero sufrir más, yo no quiero estar acá, o sea, de verdad, por favor, por favor, por favor. Así como, viste, como cuando le ruegas a alguien como por favor que ya no más. Y después llegó Sol como, incluso como días después, y de la nada salió o sea, ni siquiera me acuerdo cómo empezamos a trabajar juntas, pero llegó como la oportunidad y desde entonces es como ha sido solamente crecimiento, o sea, como siempre para mí fue como ayudar o sea, como llegué a mi meta ayudando a Sol a llegar a la suya. Entonces, como gracias a ayudarla a ella, yo también pude llegar. Y así es lo mismo como con muchas de las personas. Y es como, hay una frase que me gusta mucho que es como, tú cumples tus sueños llevando a otras Ujú. personas a cumplir los de ellos. Entonces Sí. fue como muy loco como esa transición de no saber qué estaba haciendo, como realmente rogar y pedir ayuda y como que luego todo lo que ha llegado como con Santi y con Sol, porque en ese entonces no tenía ni idea. Justo hoy hablé con ese mentor, con G, y me decía como no puedo creer como todo lo que ha pasado desde la última vez que hablamos. Wow, eso me parece demasiado hermoso. Me encantó esta historia y creo que también la pregunto porque es muy fácil compararnos con el resultado, pero no nos damos cuenta de verdad de todo el proceso. Por más que uno trata de mostrar el proceso, pero en realidad como que a uno siempre se le olvida todo lo que ha tenido que pasar esa persona para llegar hasta donde está. Entonces, en este quería recalcar eso porque sí supe que pasaste por demasiada frustración, de mucho buscar, de mucho como, bueno, ¿qué quiero? O sea, para que soy buena porque ese sí creo que es uno de los mayores patrones de los emprendedores cuando empiezan y es quiero ayudar a todos. Entonces creo que también es un buen insight para las personas que quizás están en ese momento de comenzar a enfocarlo un poquito más. Sorry. Me encanta la historia que contó Pau. A ver, ¿cuándo fue que comenzó todo? Realmente, ¿cuándo fue que comenzó todo? Bueno, yo comencé trading más o menos en el 2022. Eh, o sea, estaba en la universidad y de repente el profesor de universidad dijo como, ¿ustedes sabían que hay personas que ganan dinero desde internet? No sé qué cosa. Y yo me puse a buscar en Google y lo encontré de casualidad. He tomado demasiadas mentorías. Por ejemplo, para ponerles en contexto, cuando yo comencé trading, el sueldo promedio de Argentina eran literalmente $300. Entonces, mi mayor sueño era poder reemplazar esos $300 de un sueldo normal con trading. O sea, ese era como mi... Yo hacía eso y me creía la chica más millonaria del universo. Y bueno, he empezado a estudiar muchísimo, también ha habido mucha frustración en el medio, no tanto por no saber qué hacer, sino por el tema de no saber cuándo lo iba a conseguir. Era como, bueno, estoy haciendo trading, pero mis trades son buenos, pero son de $2, son de $3, son de $4. Entonces era como, creo que mi mayor como desafío fue como seguir con fe y poder ver el potencial de las cosas cuando eran súper pequeñas. Entonces para mí era como, sí, o sea, tengo un balance en positivo y está buenísimo, pero son solamente $15. Y era como, en mi mente yo solamente cerraba los ojos y yo decía, bueno, pero esto en algún momento van a ser 150.000, entonces. Y creo que eso es lo que hizo que yo me mantenga como con fe de seguir avanzando y seguir cada vez como aprendiendo más trading, pensando que quizás, no sé, mejores estrategias me iban a llevar como a mejores resultados, etcétera, y así fui como por un montón de caminos. Eh, pero sí, así empecé a conseguir, bueno, de esos primeros $15, luego fueron mis primeros 1.000, luego fueron mis primeros 5.000, luego fueron los primeros 15.000, y ahora es como, bueno, todo lo que estamos creando con los chicos que es súper mega enorme. Eh, sí,
O sea, uno también, o sea, entiendo esto que decías, ¿no? De compararse con el resultado y no con el proceso. Y realmente lo que me trajo hasta acá fueron muchos años. O sea, ahora estamos en 2025, pero fueron como 3 años de saber que lo que tenía tenía muchísimo potencial, pero todavía no tenía esa evidencia física de si me puedo convertir en millonaria mañana, digamos. Sí, y creo que por más que uno lo sepa, uno es muy probable que uno caiga ahí y y lo digo porque a mí me pasa. A veces yo cuando me comparo con las personas y después como que aterrizo y digo, bueno, productividad nació en octubre del año pasado. Y yo ya no, es que ya tengo que generar no sé tanto, o sea, como que de verdad es tan fácil caerlo y yo lo reconozco, o sea, yo soy consciente de eso, de que toma un proceso. Pero bueno, algo que te iba a decir de lo que acabas de contar es que dijiste que conociste trading porque un profesor lo mencionó. Es como que nadie de tu entorno no lo sabía, entonces creo que también una lección de esto es estar muy presente en cada momento porque tú no sabes qué persona, yo creo que ese profesor te cambió la vida. Y yo creo Sí, que, o sea, total. al solo mencionarlo, ¿me entiendes? Entonces como que a lo que voy con esto es que en un café, en una salida con una amiga, o sea, como que en cualquier lugar, estar demasiado presentes porque no sabes qué comentario puede ser como ese clic que te va a ayudar a potenciar tu vida. Sí, Ahora, total. chicas, eh, um, ¿qué actividades o rutinas creen que les ayuda a recargar esas energías fuera de lo que hacen normalmente? Porque creo que es mucha carga como mental. Ahorita lo estaban diciendo de pronto al inicio como si están, por ejemplo, en Colombia, entonces las veo que van mucho, se acercan mucho como al tema de la playa, al mar, entonces como que creen, aparte de esas actividades, que las ayudan como a recargar esas energías que de pronto usan tanto en una pantalla. Qué buena A mí pregunta. en lo personal es estar como completamente fuera de las pantallas, como estar en contacto con la naturaleza, estar con mi familia, estar como con cosas que no tienen literalmente nada que ver con trabajo, que creo que como decía al principio del podcast, es como esas cosas que nos hacen como felices, más allá y por fuera de nuestra profesión, como, sí, mi profesión me da mucho dinero, pero más allá del dinero es como, bueno, quiero estar feliz con mi familia, con mis amigos, disfrutando un paisaje, un atardecer. No sabría qué decirte como de rutina como tal, o sea, no es que de repente tenga una sola actividad, sino hoy puede ser salir a andar en bicicleta, mañana puede ser salir a correr, pasado puede ser eh, cualquier cosa que literalmente me desconecte el 100% la mente de las pantallas. Creo que para mí como lo que más me recarga y mi mejor mood es como escribir con música, con un libro o tomarme un mate con sol mirando el atardecer, ir a caminar al bosque con mi novio, o sea, como ese tipo de cosas son como para terminar la sesión de trabajo como las más bonitas. Ok, ¿y ustedes creen que eso, bueno, sí, sí lo han mencionado, es porque sí es muy importante, porque, a ver, porque también lo traigo acá, todo tiene una intención, y es porque las personas creen que hacen más siguiendo, o sea, como que están trabajando y siguen y siguen y siguen porque creen que van a seguir avanzando, pero eso termina llegando como a abrumación o como estoy demasiado cansada, demasiado agotada mentalmente, entonces creo que eso es demasiado importante por hacer esas pausas y más que todo en la naturaleza, como que de verdad eso recarga demasiado y ustedes ya lo han dicho, como que eso hace parte como de esa manera en que recargan las energías. Mm, ahora, yo quiero que nos aclaren un poquito, porque bueno, ya nos han dicho como bueno, todo están enfocadas ahora en el tema de trading, pero cuéntenos un poco sobre qué servicios el que tienen ustedes para estar impactando tantas personas en este momento, de qué se trata, cómo funciona, es para quiénes es, para personas que ya han estudiado trading o para personas que igual están desde cero, o sea, para quién es, cómo funciona, cuándo se abre, o sea, cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, Bueno, lo que hicimos y lo que creamos fue básicamente, está basado en nuestra experiencia y en nuestros resultados. Nosotros en diciembre dijimos, bueno, vamos a llegar al millón en fondeos y dijimos, bueno, de una seguimos. Y después de llegar a este millón en fondeos, la siguiente meta había sido lograr esos retiros semanales en empresas de fondeo.
Entonces, literalmente está pensado para estos traders que están cansados de perder dinero con empresas de fondeo. Es un enfoque que está 100% hecho para empresas de fondeo. No es como que le vamos a enseñar a un trader que venga y, bueno, te enseñamos que esto es una tendencia, te enseñamos que esto es un patrón de vela. No, está completamente enfocado en que entiendan la matemática eh, de cómo es que nosotros podemos lograr esos números en empresas de fondeo, esos retiros semanales, esos fondeos también semanales. Está muy enfocado en, literal, en entender la matemática. O sea, es como nosotros, al menos en mi experiencia, ponele, yo había pasado tantos años queriendo como encontrar la respuesta en el mercado, y es como al final la respuesta no estaba tanto en el mercado como tal, sino en entender la inversión en la que estabas entrando. Entonces, el mayor boom que le damos a los traders es dejar de pensar que el mercado te va a dar una respuesta y empezar a entender que realmente sos un inversionista. O sea, lo único que estás haciendo es poner dinero, hay una probabilidad de que salga bien, mal, y lo que vamos a hacer es, entendiendo esas probabilidades, ponerlas todas a tu favor. Entonces, bueno, está pensado para ese tipo de traders. Sí, o sea, yo creo que lo que hacemos es cumplirle el sueño a... O sea, como que un trader entra a muchas formaciones porque está intentando cumplir un sueño que nadie le puede cumplir. Y siento que cuando llegan a trabajar con nosotros lo cumplen, porque nosotros nos enfocamos en cumplirle ese sueño. O sea, muchas mentorías te van a vender muchas cosas que te dan un super plus, pero no te llegan al objetivo que realmente entraste. Es como que, no sé, si quieres bajar 10 kilos y el entrenador te empieza a hacer, no sé, CrossFit, pilates y todo, pero nunca bajaste esos 10 kilos. Entonces es como mierda, sí, todo cool lo que me estás dando, pero ese no es mi objetivo. Entonces nosotros nos enfocamos en cumplir ese objetivo de las personas. Entonces por eso es tan disruptivo, por eso las personas están tan contentas, porque es como, esto es lo que pediste, es como si pediste una hamburguesa y te dan chicken nuggets. Es como, no, no quiero los chicken nuggets, quiero mi hamburguesa. Y nosotros te damos tu hamburguesa. Eso está brutal y quiero que nos cuenten un poco sobre, bueno, que cada una me cuente de pronto un testimonio, un resultado de algún cliente que han tenido que ha sido, o sea, que les ha marcado, que ha sido como, wow, esa transformación. Yo sé que deben haber muchas, pero que cada una me cuente de pronto alguna. Y antes de que me respondan, les voy a dejar también en la descripción de este episodio como los Instagrams de cada una y el de Santi para que como que también estén ahí pendientes porque, a ver, yo veo las historias todos los días y yo digo, ¿estas niñas qué? Esto es, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Porque todos los días, o sea, es una locura. Entonces, bueno, cuéntenos. Bueno, yo quiero decir mi favorito antes que si es que alguien me lo va a robar por ahí. Mi favorito a mí personalmente es el caso de Luis. Eh, Luis es una persona que él estaba también en la mentoría que nosotros estamos todos. Y yo me acuerdo yo le tengo mucho cariño a él porque tuvimos una llamada con él, incluso creo que fue el 31 de diciembre del año pasado, o sí, fue el 31 de diciembre del año pasado, porque él quería como acceder a otra cosa que estábamos ofreciendo en ese entonces. ¿Y por qué me gusta tanto su historia? Porque él llevaba más de 6 años intentándolo, nunca había pasado una cuenta de fondeo, o sea, un caso súper como trágico a nivel de el 95% de los traders, o sea, había invertido mucho, pero nunca había tenido nada. Y me gusta mucho su caso porque él fue una de las primeras personas en fondearse, él estuvo desde la primera edición del bootcamp y creo que hoy en día, después de nunca haberse fondeado con nada, está fondeado 750K, que eso es como un montón para un trader, o sea, es ridículo la cantidad que está fondeada. Pero no solamente me gusta su caso por eso, sino porque lo viví de muy cerca de subidas y bajadas de pago, no estoy cumpliendo mi plan, me estoy muriendo a pago, ¿qué hago ahora? A tanto porque tuvimos mucho contacto de mano a mano hasta que lo cumpliera. Entonces me gusta mucho decir que el día de hoy incluso mandó un certificado, que lo vas a ver en nuestras historias el día de hoy, de creo que va a retirar, creo que son como 2.400, $2.500 del mercado, después de no haber sacado $1 al mercado en 6 años. Ay, qué buena historia, me encanta esa historia. Yo pensé que mi coach de mentalidad iba a decir, bueno, el caso que voy a contar es el de Sol, pero está bien, amamos a Yelina. Es muy buen caso de éxito. A ver, a mí el que más me gusta es el de Alejandro. Alejandro había estudiado conmigo en mentorías anteriores de Trade to Live, en las que las mentorías enseñaban a ser rentable, como que normal, lo que te enseña bueno, a ver, no, tampoco es que te lo enseñan el 99% de las mentorías porque no te lo terminan de enseñar, pero lo que intentan enseñar
el 99% de las mentorías y él ya era rentable y ya había hecho como su primer retiro de $400, súper contento y etcétera, pero entró hace un mes a la comunidad en la que nosotros estamos y les compartimos todos estos secretos que a nosotros de verdad nos han cambiado la vida, que vienen de literalmente haber tomado mentorías con dueños de empresas de fondeo, entonces es como sabemos literalmente los hacks desde adentro porque no es que lo hemos intentado, o sea, no es que nosotros nos pusimos a intentarlo, literalmente fuimos con los dueños de las empresas de fondeo y les dijimos, por favor, quiero llegar a este objetivo, decime exactamente cómo hacerlo. Entonces, lo que se enseña en el bootcamp son literalmente los hacks de las personas que han creado las reglas. Es por eso que la gente tiene tantos resultados, es porque está creado por ese tipo de personas. Entonces, cuando Ale vio que, bueno, se estaban compartiendo todos esos secretos, esos tips, etcétera, decidió entrar al bootcamp hace un mes y solicitó su primer retiro de $3.500 o sea, hace nada, creo que la semana anterior, y tal está por a punto de llegar a ese retiro que luego de la división de ganancias son $3.000 que le quedan a Alejandro. Y Alejandro, o sea, ha pagado solamente la primer cuota del bootcamp, es como que para la segunda cuota que tiene que pagar, ya ha hecho el dinero suficiente para poder pagarlo. Entonces, eso me parece a mí una locura porque ha pasado un mes y Alejandro lo viene intentando por años. Y algo también que me encanta agregar es que Alejandro no ha terminado la facultad todavía. O sea, es un chico muy joven, entonces lo que él me dice es como, ya quiero dejar la facultad, ya quiero terminar la facultad porque sé que no me voy a dedicar a esto que estoy estudiando. Entonces, para mí es como, wow, o sea, eso para mí es como literalmente cambiar una vida porque es como cambiar la vida de él. Y aparte yo le preguntaba, bueno, Ale, ¿y qué vas a hacer con el dinero? Y él me dice, no, porque quiero invitar a comer a mi papá, porque quiero hacer esto con mi mamá. Entonces es como, él no solamente se está cambiando la vida a él, sino a toda su Mm. familia. Entonces para mí es como, wow, puta madre, o sea, solo ha tenido 60 días dentro de la comunidad. Y creo que ahí como que uno puede ver como el poder de lo que enseñamos. Sí, eso me parece hermoso porque, bueno, muy lindo uno ganárselo uno, pero qué lindo es poder ver a otras personas haciéndolo por medio de lo que están enseñando. Entonces, me parece demasiado loco y más que todo, loco el tiempo en que lo hacen. O sea, yo este año me voy a poner a estudiar trading y luego entro al bootcamp. Bueno, voy a ser el próximo caso de éxito del 2026. Bueno, allá vamos llegando al final de este episodio. Me ha encantado mucho. Gracias, chicas, por todo lo que han compartido. Quiero que cada una me diga, nos cuente 3 libros que hayan representado un antes y un después en sus vidas. Ok, voy a comenzar yo. Tengo 3 libros. Voy a mirar mis libros. El primero que voy a decir es literalmente escribir y leer y estudiar mi journal. O sea, literalmente, creo que eso se lo compartí a Pau hace unos días y es como el mejor libro que te podés leer y estudiar es literalmente tu propio journal porque ahí están como tus mayores miedos, tus mayores metas, tus mayores absolutamente todo. Y vos sabés que la primera vez que yo hice journaling, me acuerdo todavía, había comprado un libro y la primera página que escribí era como: Hola, soy Sol, tengo 22 años y estoy estudiando para ser millonaria. Esa fue mi primer página de journaling. Entonces, como que a mí me hace súper mega loco entender que hoy han pasado 3 años y sí, en el medio un montón de miedos y un montón de querer tirar toda la mierda, pero eso que yo escribí en aquel journaling se está cumpliendo. Entonces, como primer libro, lo que primero diría es como estudia tu puto journal y lee lo que escribiste ahí. Como segundo libro que Acá, más me sí, gustó. antes de que continúes con el segundo, es, creo que, uff, tipsote, me encantó. De hecho, también hace poquito me compré el séptimo journal que voy a escribir y me dio por mirar así, o sea, no los leí todos obviamente, pero miré por encima y se me salieron las lágrimas de verdad, de ver la Valen de hace años, lo que soñaba y la vida que está viviendo hoy. Entonces creo que eso es un súper tip y que las personas que de pronto no escriben, que tengan ese hábito, que comiencen desde ahora a hacerlo porque me parece muy lindo. Y me acabaste de dar una idea hermosa y es que en el año uno, sí, uno compra muchos libros y para aprender de otras personas que es súper necesario, pero creo que el otro año voy a quererme leer todos, o sea, cada mes voy a leer un journal diferente. O sea, me parece muy lindo. Súper hermoso, súper hermoso. Ok, entonces el libro ese es Cómo atraer el dinero, que es de Yain García Calvo, y lo recomiendo mucho porque es el que me ha llevado literalmente de la nada, o sea, al menos mis primeros 15, al menos mis primeros $500.000. Y básicamente lo que te enseña es cómo utilizar tu energía, cómo reaccionar a las cosas, cómo podés como, sí, pararte frente a la vida cuando literalmente no tenés nada. Entonces es un libro que recomiendo mucho si están en cero. Y lo que le contaba recién a Pauli es que
en ese libro yo escribía, la primera vez que leí este libro fue como, bueno, esta es la primera vez que leo este libro. Hoy es 2021 y mis trades generan, no sé, 0,30 centavos. Bueno, y después volvía después de 6 meses y decía, bueno, esta es la segunda vez que estoy escribiendo este libro. Mis trades generan, no sé, $300. Y así fui escribiendo siempre como las veces en las que leía el libro y cuánto mi trading cada vez generaba más y más. Y doy fe de que es un libro que sirve mucho. Wow. Y por último, el último libro que me encanta es La ciencia de hacerse rico, porque creo que también habla mucho o sea, a mí me gusta mucho todo el tema de la energía y todo el tema de cómo reaccionamos literalmente a las cosas y ellos explican que literalmente la diferencia entre una persona millonaria y una persona no millonaria no es la cantidad de dinero que tiene en el banco, porque incluso un millonario podría no tener dinero en el banco, pero es que como él se reconoce a sí mismo y entiende que es un millonario, podría conseguir todo el dinero para mañana. Entonces yo decía como, bueno, yo tampoco tengo dinero en el banco, pero si todo esto es una cuestión de actitud, podría tenerlo para mañana. Entonces creo que ayuda mucho al tema de la mentalidad. Y funcionó. Y funcionó, también doy fe de que funcionó. Me encanta, qué buen libro. Bueno, no, el primero, hace poco escuché esa frase y me encantó, incluso la escribí. Creo que el primer libro yo diría que es para mí Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Fue un libro que igual me estudié muchísimo y más que todo porque yo estaba, más que todo practicando dejar de ser la persona que yo era y más que todo atraer otras cosas. En ese momento no me interesaba mucho el dinero, pero me ayudó con otras cosas de mi vida, más que todo como encontrar pareja, como mejorar mi relación conmigo misma y cómo poder lograr como poder manifestar o poder como realmente ser la persona capaz de haber viajado a 30 países. Entonces, que esa era como mi meta de ese año. El segundo libro que me lo recomendó Carla, que es Another in Soul, La liberación del alma, La liberación del alma, que igual ese libro cuando empecé a entender como que somos conciencia, que básicamente podemos observar nuestros pensamientos, que nuestra mente nos puede llegar a joder mucho, fue cuando realmente le llega a tener mucho interés a ser el coach de mentalidad, porque es algo que siento que todo el mundo, o sea, todo el mundo realmente sufre y el que dice que no sufre está mintiendo porque todos somos o hemos sido víctimas de nuestra propia mente. Y como tercer libro también me gusta mucho del mismo autor, Experimentos Rendición, que también habla sobre cómo rendirte a la vida y cómo la rendición hizo que esa persona se vuelva millonaria. Entonces siento que eso es algo que nosotros estamos haciendo, como creo yo que el proyecto que teníamos pensado no era algo que queríamos hacer como de la forma que lo estábamos haciendo, literalmente lo queríamos hacer por una semana y luego dejarlo, pero gracias a como a rendirnos ante lo que la vida nos ha dado, es como nuestro proyecto principal hoy en día. Los voy a agregar a mi lista y también se los voy a dejar ahí en la descripción del episodio para que también los compren, los lean, porque si son personas que han logrado lo que han logrado, siento que, como hemos hablado tanto del entorno, no solo de mentores, sino que, a ver, los autores también son mentores, entonces, súper importante nutrirnos de esas personas. Ahora, tres personas que hayan hecho un antes y un después o hayan causado un antes y un después en su vida positivamente. A ver, mis tres personas son, primero voy a mencionar a mi abuela, siento que es la primera persona que ha impactado positivamente en mi vida desde que soy muy chica, porque creo que como que el amor que la gente nos pueden dar literalmente nos puede cambiar la vida, entonces la primera persona que voy a nombrar es ella, porque con su amor simplemente ha cambiado mi vida. La segunda persona que voy a nombrar, puta, es que nombraría a todos familiares, o sea, yo amo las mentorías y amo todo, pero al final creo que ellos obviamente como que potenciaron lo que como el amor o la energía que ya estaba como en mi corazón o lo que ya estaba como dicho que iba a hacer. Entonces mencionaría a dos personas de mi familia y después mencionaría a Carla y a Pauli, sin duda, sí. Eh, yo creo que la primera persona mencionaría a mi papá. Creo que mi papá fue, o sea, mi papá es hombre de negocio, o sea, creo que toda la fuerza que he visto en él de llevar los negocios que lleva, o sea, de momentos de incertidumbre, cómo los maneja, es algo que admiro mucho y que creo que cada vez que lo llamaba y le decía como, creo que no lo voy a lograr, él me decía, tú sigue, y yo, bueno, o sea, como que era como, era lo único que había que hacer en ese minuto.
Eh, Como segunda persona voy a poner a mi mamá, porque mi mamá creo que igual me dio la libertad siempre de hacer lo que yo quisiera hacer, y creo que si no hubiera sido por ella no habría sido la persona que soy, y no me habría, como que ella como que me decía, ok, ¿quieres viajar? Viaja, o sea, ¿quieres hacer esto? Hazlo, o sea, como, y creo que como tercera persona voy a mencionar a Carla, o sea, creo que Carla es una persona que vio mucha fe en todos nosotros cuando yo decía como, pero ¿cómo mierda lo voy a lograr si no tengo nada? Pero ella como te miraba con unos ojos de posibilidad que creo que poco a poco te lo que empezabas a creer. O sea, no era de un día para el otro, pero ella decía, bueno, si ella me dice que haga esto, simplemente lo voy a hacer y veamos qué pasa. Me parece hermoso que hayan puesto de primero a su familia. Creo que muy pocas personas, o bueno, que yo he escuchado mencionan, o sea, con personas que hayan como así impactado la vida de uno, muy pocas personas lo mencionan y sí es cierto que, bueno, creo que no todas tienen más bien el privilegio de contar con tanto amor y con tanto apoyo de sus familias. Entonces creo que es más bien eso. Y ustedes, el, como esto se llama diversas perspectivas, para cada una el éxito es diferente. Para ustedes, ¿qué significa o cómo definen el éxito? Uf, qué buena pregunta. Creo que para mí el éxito es simplemente irme a vivir en una van a Australia, tener una licencia para saltar de aviones, no preocuparme por pagar la renta ni tener dinero, o sea, como tener muchas fuentes de ingresos. O sea, creo que esas serían las tres definiciones de éxito. Y obviamente tener a mi familia sana y mi pareja y dos perros. Ese sería éxito para mí. Y a mis amigos, obviamente, tener a Sol cerca mío también. Ese la incluye en el paquete. Gracias, gracias. Mi definición de éxito, wow, después creo que igual también me gustaría escuchar de la tuya. Mi definición de éxito es literalmente el punto en el cual simplemente juego todo el día y lo que tengo que hacer no es una carga para mí, sino que yo hago con todo el mayor y el goce del mundo porque como que estoy conectada a algo mucho más grande que yo. Creo que es mi mejor definición de éxito porque también creo como que ay, o sea, siento que el éxito es muy subjetivo, claro, podría decirte una cantidad de dinero, pero apuesto que llevo esa cantidad de dinero y quizás tampoco me siento bien. Entonces, para mí el éxito es como poder hoy en día conectar con algo mucho más grande que yo y hacer lo que sea que tenga que hacer, ya sea que es trading a la profesión que me dedique, pero como entregarme por completo a tener la certeza de que lo estoy haciendo por un bien que es mucho más grande que mi propio beneficio, creo que es mi definición de éxito. Es como, no podría hacer las cosas por solamente, no sé, por dinero, solamente por mí, es como que me sentiría todo lo contrario de éxito, entonces sí, para mí sería como una conexión mucho más superior. Sí, y yo creo que muchas personas llegan a esa conclusión, de pronto ya después de haberlo vivido, pero creo que en eso se basa y algo que yo agregaría a esa fórmula también sería, bueno, que para mí es súper importante y es poder vivir apasionada, o sea, así la pasión cambie. Porque pues eso puede cambiar a medida que uno va creciendo, pero esta pasión para mí es tan importante vivirla. Así yo no esté en ese momento económicamente bien, así no esté en otras cosas bien, pero poder saber que me levanto todos los días a darle llamita a esa pasión, siento que es súper importante. Ahora sí, para cerrar ya este gran episodio. Si tuvieran que compartir una nueva forma de ver la vida que les haya cambiado todo, ¿cuál sería? ¿Cuál fue esa perspectiva que una vez que la vieron ya no hubo vuelta atrás? Yo, si quieres, respondo. ¿Yo Eh, la tienes? dale, dale, dale. Responde, responde. Lo que yo diría es que nada, o sea, que todo es un reflejo. O sea, todo lo que crees que te están haciendo o lo que te está pasando es simplemente un reflejo de algo que tú tienes que trabajar en ti mismo. Y cuando entiendes eso, te cambia todo, porque es como puedes odiar a la persona que tienes enfrente, pero simplemente te está mostrando algo que tienes que trabajar. Y creo que es lo más difícil de aceptar, ¿no? Y es lo más difícil. No, creo que después uno ya te acostumbras, porque ya es como, bueno, no le puedes echar la culpa a nadie. Sí, total. Yo creo que lo que diría es que vemos el mundo como somos, no como lo que es. Entonces, a mí la perspectiva que me cambió la vida fue entender que podía adoptar la perspectiva que quiera para ver el mundo. Entonces, es como cuando yo empecé a estudiar estos temas, era como estaba en mi casa y mi familia tenía como depresión y mi hermano estaba como en un súper mal plan.
y como cualquier mente podría haber pensado como, bueno, si estoy en una casa que hay depresión, lo más probable es como que yo termine con esa misma depresión, pero entonces en ese minuto para mí fue como, si empiezo a entender que la perspectiva que tengo del mundo es la perspectiva que yo estoy eligiendo en ese momento, entonces nada de lo que vea me puede afectar. Y es lo que literalmente me ha traído hasta acá, porque como que mi camino tuvo que pasar por muchos de esos meses que contaba que era como, ganaba dinero, pero no era como muy buen dinero, y creo que todo eso vino de elegir los lentes con los que quería ver el mundo. Entonces, si le puedo decir algo a una persona que le puede cambiar la vida, es que literalmente puede cambiar la manera en la que ve el mundo, y si hay algo que no le gusta, como decía Pau, es algo que la persona tiene que trabajar, pero todo es posible, y los miedos son solamente, son muy personales. O sea, no es que yo tendría a pensar que mi miedo es como, bueno, tengo miedo de, no sé, salir de mi casa. Y yo pensaba que ese miedo era como miedo que tenía todo el mundo. Y en verdad eso era solamente un miedo que yo tenía bajo mi experiencia de vida y bajo las condiciones en las que yo había vivido, porque había gente que contentísima se iba a vivir solo. Entonces, entender todo eso creo que hace que uno empiece a ver las oportunidades donde antes veía como obstáculos. Y creo que es lo único que una persona necesita para lograr sus sueños. Me gusta mucho eso, esa última esa parte que dijiste porque se relaciona mucho al nombre de este episodio. Y es, sí, esas perspectivas que da las personas frente a sus vivencias, frente a las experiencias que han vivido. Muchas gracias, me encantó demasiado todo lo que compartieron, me encantó conocerlas un poquito más de cerca. Aprendí demasiado, tengo que volver a escuchar este episodio, sacar las notas, que también les dije que iba a poner los libros en la descripción de este episodio, pero más bien se los voy a poner en las notas que les comparto. Así que si no se han suscrito a las notas de este podcast, vayan a suscribirse. Los voy a dejar en el link del episodio. Sol y Pau, mil, mil gracias. Yo sé que van a aprender demasiado de ustedes. También voy a dejar sus Instagrams para que vayan y los sigan. Y no sé si quieren cerrar con algo más o ya nos vamos. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que yo disfruté muchísimo la charla, las preguntas. Esas fueron preguntas muy increíbles. Así que, amo, espero verte prontito en España cuando estemos todos por aquí, para hacer este podcast un poco más extenso. Igual, Vale, te quiero agradecer por la invitación. Creo que, o sea, es muy, muy hermoso como pensar y realmente ver el camino que se ha recorrido. Y creo que si alguna persona está escuchando hasta acá, le diría como no te des por vencido y solamente sigue. Hermosas. Mil gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye.